Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer unos versículos para que entendamos que la iglesia es un grupo de personas. Hechos 13, 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado juntamente con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, aquí nos dice de que en Antioquía había una iglesia. Y dice que en la iglesia que estaba en Antioquía habían, además de profetas, habían maestros, y menciona a varios varones. Aquí estamos viendo que geográficamente en Antioquía había una iglesia. No que dijera la iglesia de Antioquía, por ejemplo, que tuviera un nombre escrito ahí, no, sino que identifica que en Antioquía había una iglesia. Es como que digamos, en la 14 de febrero hay una iglesia semejante. Como que dijera acá, había entonces en la iglesia que estaba en la 14 de febrero. ¿Sí? En este caso aquí dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Pero entendemos que esta iglesia que estaba en Antioquía es formada por personas. Esto es importante que lo entendamos para que no nos equivoquemos y le llamemos iglesia a un edificio con 4 paredes, o tengamos conceptos que no son los correctos. Esto es muy importante. Vamos a ver otros versículos que también nos van a aclarar esto. Busquen Filipenses capítulo número 1. Filipenses 1, versículo número 1. Filipenses 1, versículo número 1. Quizá ya lo hallamos. Dice Filipenses 1:1, Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Filipos y le dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. El apóstol Pablo, Timoteo, ambos son siervos de Jesucristo, y ambos están escribiendo y están saludando a la iglesia que está en Filipos. Dice: a todos los santos en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Filipos, con los obispos y los diáconos. Muy bien. Entendemos que en Filipos, en la ciudad de Filipos, había una iglesia. Esta iglesia está conformada de santos. ¿Por qué? No de imágenes creadas por hombre, que después son detalladas, que son vestidas, que son pintadas, que son labradas y cuidadas y sacudidas cada tiempo que se usen. No, sino de personas. Estos santos en Cristo Jesús son personas vivas, son seres humanos, son personas los que forman parte de lo que es la iglesia de Cristo en Filipos. La iglesia que estaba en Filipos está compuesta de personas, y a esto se les llama santos. Santos en Cristo, porque han sido santificados. Esto lo enseña 1 Corintios 9. Lo enseña cuando dice: mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados, mas ya habéis sido lavados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios santifica a personas. Entonces, la iglesia, ¿qué es? Bueno, la iglesia es
el grupo de personas. Geográficamente, la iglesia puede estar en diversas partes, en diversos pueblos, en diversos países, en diversas regiones. Puede estar edificada, puede estar establecida una iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia son personas. Leamos por favor Hechos capítulo número 14. Hechos 14, 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Si entendemos que la iglesia es el grupo de personas, veamos que la iglesia puede estar establecida en diversos lugares, en diversas regiones, dígase pueblos, municipios o países, aldeas. Dice Hechos 14, 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. Vemos aquí a los hermanos, a los siervos del Señor, Pablo y Bernabé. Ellos andan trabajando juntos, ellos andan predicando el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo andan predicando, y a cada ciudad a donde van, hacen discípulos. ¿Recuerdan ustedes lo que Cristo mandó a hacer en Hechos 28, 19? ¿Quién recuerda ese versículo? Hechos 28, 19. Y dice: y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Así dice. Muy bien. Cristo mandó a hacer esto. Y es esto lo que están haciendo Pablo y Bernabé. Es esto lo que tenemos que hacer nosotros. Todo aquel que sigue el trazo divino tiene que hacer lo mismo: hacer discípulos y bautizarlos para que sean añadidos por el Señor a la iglesia, para que sean perdonados sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Dice de que después de que ellos anunciaron el evangelio en la ciudad de Derbe, dice que se fueron a Listra, pasaron a Iconio, llegaron a Antioquía. Dice que no solamente predicaron en Derbe, sino que hicieron muchos discípulos. Vea, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? Bueno, hay que predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y personas que creen deben ser bautizadas y pasan a formar parte de la iglesia. El Señor los añade, como añadió en Hechos 2:41 a aquellos cerca de 3,000 personas. Dice el 22: ¿cuál era el objetivo de que los hermanos pasaran por cada ciudad? Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo y Bernabé iban predicando, por decir, 4 ciudades: Derbe, Listra, Iconio, Antioquía. ¿Y qué había en cada ciudad? ¿Qué había en cada ciudad? Personas. ¿Y estas personas qué son? Iglesias. Y entonces la iglesia se conforma de personas, de discípulos, tanto mujeres como hombres. Creían, al oír creían y eran bautizados.
Podría entonces, si Pablo hubiese escrito una carta, pensemos, a la iglesia que se reúne en Listra, a la iglesia que está en Iconio, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Antioquía, a todos los discípulos e hijos de Dios que están en Derbe. Así pudo haberles escrito Pablo algunas cartas, indicando con esa variedad de nombres que di, lo mismo, que la carta va dirigida no a una casa con 4 paredes que es muda, no, sino que la carta va dirigida a un grupo de personas, aunque estén geográficamente dispersos. Pero Pablo y Bernabé pasaban visitando a todas las iglesias establecidas para confirmarles en la fe, para animarles y para decirles que permaneciesen en la fe. La fe una vez dada a los santos. Esta fe no es una fe cambiante. La misma fe que tuvieron ellos, llegamos a tener nosotros, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, dice en el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia constituyeron ancianos. Constituir indica de que Pablo y Bernabé eran siervos del Señor, eran evangelistas. Pablo era un predicador y maestro y también era apóstol. Ellos vinieron y establecieron, dejaron sembrado totalmente, dejaron edificado, dejaron el fundamento que es Cristo y su palabra. Y en cada iglesia que habían varones cualificados, de una vez los dejaban constituidos como ancianos o pastores de cada iglesia. Notemos que en cada iglesia ellos pasaban haciendo esta obra: predicar el evangelio, fortalecerles en la fe y constituir ancianos en cada iglesia, hermanos. Bueno, veamos ahora algo más. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo número 16. Romanos 16. Vamos a leer, hermanos, el versículo número 23. ¿Lo tenemos? Dice aquí: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La frase aquí a subrayar es que a la iglesia que estaba en Roma les enviaba saludos el hermano Gayo. Les saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Qué indica esto acá? Si ya entendimos que la iglesia es el grupo de personas, es un grupo de personas, sean pocas o sean bastantes. La iglesia no son 4 paredes. No cometamos el error de decir, cuando vamos a la reunión y quizás el local, el edificio está cerrado, y a veces un hermano dice: es que estaba cerrada la iglesia. Está hablando mal. Simplemente se dice: estaba cerrado el edificio, estaba cerrado el local. Se le podría decir templo. Bueno, en el Nuevo Testamento ahora mostramos de que ya un templo físico ya no hay, ya que el templo que usaba Dios en aquel día fue el que había levantado Herodes, pero fue destruido. Ahora, según el Nuevo Testamento, templo venimos a ser cada uno de nosotros y en sí la iglesia, ya que dice: sois templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces, lo más correcto, o sea, para hablar bíblicamente, es que el grupo de personas es la iglesia.
Y después vamos a ver otros términos, templo y casa de Dios, vamos a verlo despacio. Entonces, lo que nos importa es la iglesia, ¿qué es? Es el grupo de personas. Vimos que había iglesias en Derbe, en Iconio, en Listra, en Antioquía. Y aquí, cuando Pablo escribe a la iglesia que está en Roma, le dice a ellos: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, indicando que el hermano Gayo, en su casa, él hospedaba a toda la iglesia. Y ahí se hospedaba también Pablo. Esto es que Pablo, posiblemente a él le tenía Gayo quizás un cuarto donde él vivía, donde él hospedaba. Y posiblemente había un cuarto, un salón, una galera, no sé, un patio, no indica acá, donde la iglesia se reunía. Él hospedaba a la iglesia en su casa. En su casa. Esto es importante que nosotros lo entendamos para que veamos de que iglesias pueden adorar a Dios, servir al Señor y alabarle y glorificarle, aunque no tenga un edificio construido, aunque no tengan para comprar un sitio, aunque no tengan para levantar una galera, siempre y cuando haya algún hermano, una hermana con deseo de servir y colaborar. Hermanos, reunámonos acá bajo este árbol en mi casa, es fresco en las tardes y podemos reunirnos. Hermanos, reunámonos acá, miren esta galerita aquí en mi casa, yo saco mi carro y aquí nos reunimos. Y así, por ejemplo, no es problema. ¿Por qué? Porque quien se va a reunir ahí es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas. En el Nuevo Testamento, al inicio, cuando la iglesia inicia, la Biblia no habla de que la iglesia tuviese edificios. La iglesia, Casas de reunión. ¿sí? La Biblia no enseña de